Llevamos 25 años cuidando de tus recuerdos. Todo Colección, donde viven los recuerdos. Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. La nostalgia por los años 80 está de tendencia. Los que eran niños por entonces echan de menos los juguetes icónicos de la EGB, los Tente, las Nancy, Exim, Playmobil, Hyperman, hasta el Mazinger Z. La juventud, que por entonces bordeaba la mayoría de edad, añora la edad de oro de la libertad creativa, la movida que se replicó más allá de Madrid por todas las capitales de España y marcó a toda una generación en las artes plásticas, escénicas, música, literatura, cómic y fanzines. Fue el despertar y apogeo de la vida, el vídeo y la televisión a todo color. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Cantante, actriz, compositora, presentadora, empresaria, escritora, traductora, productora, DJ, estudiosa, coleccionista y coleccionada. Alaska lo es todo al mismo tiempo en el episodio 121, en Cardinal 121 del podcast de Todo Colección. Buenas, Alaska, gracias por atendernos en el podcast del coleccionista. Somos conscientes de su apretadísima agenda. Pues muchas gracias, de verdad. Me parece que es la mejor definición que puedes hacer, porque es verdad que cuando a veces nos preguntan, yo siempre digo que antes que artista soy fan de otros y claro, antes que coleccionada soy coleccionista de otros. Hablábamos de la apretadísima agenda. ¿Es usted más de libreta y boli o de llevar agenda en el móvil? No, en el móvil no. Yo llevo ordenador, la agenda la llevo en el ordenador, pero hay que cosas siempre la acabo luego copiando a mano. Tengo esa idea de que lo que está en el ordenador está muy claro, pero luego en el día a día, todas mis listas y todas mis cosas y lo que tengo que hacer en el día y todo eso lo hago a mano. ¿Y se conservan los cuadernillos de las agendas de cada año, por eso de las memorias? Ya no, porque ya no hago agenda anual, lo hago en papeles sueltos, lo de hoy. Ya no lo apunto en una agenda como antes, pero hasta que hice agenda lo conservo, sí. Le presuponemos mucha mudanza y una muy especial que le cambió la vida colorida en México y el aterrizaje en Madrid. Las mudanzas enemigas íntimas de las colecciones. ¿Quedaron muchos recuerdos, juguetes y libros atrás? ¿Ha vuelto a recuperar algún objeto al que le tuviese un apego especial? Pues imagínate lo que es hacer una mudanza de un país a otro, de un continente a otro con 10 años. Es como que tu vida se queda allí. Yo traía una maletita de mano y me dijeron que lo que cupiera en esa maletita de mano era lo que podía traer. Vinieron algunas Barbies y los peluches creo que mayoritariamente quedaron allí. No recuerdo haber traído ninguno y era lo que a mí más me gustaba, mis peluches y mi ropa y las cosas que tenía en mi habitación, porque yo tenía ya mi habitación y dormía sola y esas cosas. Así que es verdad que algunas cosas, cuando las veo a veces en un rastrillo o se las veo a alguien, las recuerdo, pero no he vuelto a comprar nada de lo que ya tuviera entonces. A finales de los años 70, en la escena patria había mucho por hacer y usted ha protagonizado y participado en prácticamente en todas las vanguardias culturales. De niña a mujer leo en un recorte de prensa y nos consta sus transbordos en metro a horas tempranas, donde llamaba la atención con su look con la cresta morada ahí en la estación de Pueblo Nuevo. Sí, pues realmente yo siempre pensaba, quiero ganar dinero para poder ir en taxis y no tener que soportar que la gente me mire y no tener que soportar llevar los tacones de 15 centímetros y la guitarra, porque yo entonces era guitarrista. Pero sí, es verdad, y en aquel momento creo que todos estábamos haciendo un poco de todo, los que teníamos inquietudes a ese nivel. El que no hacía cine hacía música y el que no hacía música estaba inventándose una revista. Bueno, hemos dejado mucha memorabilia que se puede coleccionar por ahí. La suya es una carrera de fondo y sin pausa. ¿Cómo lleva lo de la historia del arte? Muy mal, lo llevo fatal. Y no iba tan mal, bueno, es un decir, llevaba como 10 años sin presentarme a un examen, pero
seguía estudiando y el parón del confinamiento y la pandemia hizo que por primera vez ese año, el año de la pandemia, no me matriculara. Y el año pasado no me matriculé y este año no me he matriculado. Es como que he tocado realidad y he visto que no puedo ocuparme de las cosas que tengo que ocuparme, no solo de trabajo, sino, por ejemplo, de una madre que ya tiene 93 años y además seguir fantaseando con estudiar y presentarme a los exámenes. Muchos recuerdos para América. Gracias. Por cierto, en el primer ciclo de Geografía e Historia dio latín y griego o Geografía Física. Pues geografía física fue un gran descubrimiento que tuve en primero de geografía, supongo que por el profesor Antonio Fernández, que es perfecto, es el profesor que ojalá tuviéramos en todas las asignaturas y porque descubrí una asignatura que me gustaba mucho. Geografía del éxito. Usted es coleccionista y coleccionada. También aquí ha vendido miles de discos, según consta en Orientaprecios. Sí, alguna vez, como yo no sé muy bien lo que tengo, porque yo lo acumulo todo, lo mío, quiero decir, lo meto en cajas, pero me da una pereza horrorosa ordenarlo y ya ni te digo pegarlo en un álbum. Entonces tengo otras personas que cuando pueden me van haciendo eso. Y les pregunto, oye, la entrada de un concierto que hay en Todo Colección del año no sé qué, ¿tú crees que la tenemos en el archivo? Y alguna vez he comprado alguna cosa que sabía que no tenía en el archivo. Sí, nos hablaba antes de la guitarra, los orígenes de guitarrista. ¿Sigue teniendo archivada la factura de su primera guitarra pagada en supuestos cómodos plazos? Sí, esa está pegada en el álbum en su año y mes correspondiente. Y además era una guitarra comprada a plazos, pagada por mi madre, claro, yo tenía creo que 13 años, y aparecen todos los plazos, o sea, todos los plazos que tenía que cumplir mi madre para ir pagando la guitarra. Buena pagadora y coleccionista precoz. ¿Cuándo advirtió que empezaba a coleccionar y tomó conciencia de ello? Pues con 13 o 14 años, cuando empecé a darme cuenta de que, bueno, de que existía la música y no solamente existían los discos que existían en esos años. Estoy hablando a lo mejor del año 75, que yo tenía 12 años, 76, que tenía 13, sino todo lo que había habido anteriormente. Entonces fue el momento en el que yo me gastaba la comida que me daban para comer al mediodía en el colegio, me la gastaba el domingo en el rastro en comprar singles de pop español de los años 60, singles de los Stones o el primer single de Bowie cuando todavía se llamaba David Jones. Pues esas tonterías empecé ya a comprarlas con 12, 13 años. Eso fue lo primero, los discos. Y después ya vino, por ejemplo, la afición por la decoración de los años 50, que entonces no se consideraba ni antigüedad ni nada, se consideraba una cosa vieja que había en casi todas las tiendas todavía de España y que no tenías más que rebuscar un poco por las estanterías del fondo y ahí estaba todo. Sí, el estilo del relax de los años 50. Exacto, maravilloso libro que también se puede encontrar en Todo Colección. Su Wunderkammer, el gabinete de las maravillas y muchas pistas ocultas. Una biblioteca ecléctica de otros mundos paralelos, pareja incluida. Un gran abrazo para Mario Vaquerizo. Pues sí, tenemos ahí un poco partes comunes en la biblioteca y partes que son claramente más mías y claramente más suyas. Ahí es donde un mundo como el de Todo Colección nos salva la vida. Porque cada vez que pensamos en algo porque lo hemos conocido o porque decimos, ¿te acuerdas de aquel número de Sal y Pimienta donde la portada era no sé qué o el reportaje central era no sé cuánto? Ahí está. Y los libros, por ejemplo, has mencionado de la colección de Otros Mundos, son una de mis filias y también están y se encuentran y están bien conservados, por no hablar de las pequeñas cosas de decoración que están tanto en la biblioteca como en el resto de los espacios de eso que compartimos y que llamamos casa. Bueno, casa, hogar o el pequeño museo, ¿no? Con una relación de colecciones que, como son ámbitos tan diversos, ¿cuál es el hilo conductor? ¿Cómo están conectadas? Yo creo que solamente hay una conexión que es la de las personas que vivimos en esta casa, que somos Mario y yo, con nuestros gustos y con nuestras aficiones y con las cosas que adoramos. No hay otro hilo conductor. Ni siquiera nos consideramos coleccionistas en el sentido estricto, es decir, que tengo que tener toda la colección de la revista Fangoria. Pues no, mira, me falta el número 1, me falta el número 7 y me falta no sé cuál. No porque me gusten las Barbies considero que las colecciono, me compro las que me gustan. Y como eso todo,
por no hablar de las camisetas. O sea, Mario ha heredado las camisetas de Nacho Canut de la época de los Pegamoides y las guardamos como un tesoro, pero para usarlas. Entonces, no hay hilo conductor. Ese mundo tan grande de cosas tan distintas que van desde Mesopotamia a Las Vegas y qué es lo que nos gusta. ¡Vivan Las Vegas! ¿Alguna colección que nos pueda sorprender o alguna recopilación así más o menos desconocida? Pues claro, uno comete el error de pensar que al otro lado los lectores, espectadores, oyentes lo saben todo de ti o no saben nada. Entonces hay gente que no se sorprende con nada que le cuentes porque lo saben todo, pero otros no tienen ni idea. Aquí en casa, vajillas y piezas de vajilla desde el siglo XIX hasta ahora mismo. Quizá lo más sorprendente es que con el paso de los años me ha dado mucho más por las piezas de casa. Es decir, ahora es más fácil que me veas tirarme a un puesto o tirarme en una página y preguntar o pujar si está de subasta por un plato de la Cartuja que por un disco. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Rastros y mercadillos, el precio de la fama. ¿Cómo se compra o se negocia de incógnito? ¿Le suben el precio por tener posibles o la rebaja es más sustanciosa? Nunca lo sabremos y seguro que depende del puesto. Cuando compras en el extranjero llevas mucho ganado en ese sentido, es el precio que es y punto. Aquí nunca sabrás si el precio es el que ha puesto la persona porque es simpática y le caes bien o porque sencillamente dice, bueno, pues hoy vamos a hacer un negocio. Nunca lo sabremos, pero te diré que yo conocí a Nacho Canut en el Rastro. Él tenía un puesto con Carlos Berlanga y yo me acerqué a comprar un single de Los Sweet que ya tenía. Yo lo hacía solo por entablar conversación con esos dos chicos. Y Nacho inmediatamente dijo algo así como no te lo vendo o un precio muy grande y Carlos dijo se lo regalamos. O sea que a veces hasta de una transacción de ese tipo surge un grupo de música como el nuestro. Un grupo mítico. Hay nostálgicos de la movida y también quienes añoran los primeros años 2000 porque lo que tienen en común los viegenials con los millennials es que todos corean éxitos de Alaska y Fangoria. ¿Cómo se explica? Y además aquí hago una apreciación personal porque el otro día en una boda a mí me sacaron a bailar, no, salí yo disparado, era a quién le importa, no había bailado yo en una boda, pero vamos, hacía años. Y bueno, lo que era maravilloso era ver a los chavales jóvenes y a los carrozones ahí danzando como locos. Bueno, yo me imagino que somos un grupo que estaba, que como tú dices está, entonces un grupo que toca en festivales donde va mayoritariamente una gente de una generación que no había nacido cuando salieron esas canciones o cuando somos discjockeys y estamos en una discoteca pinchando a las 6 de la mañana para un público que tampoco había nacido cuando se inventaba la música electrónica, pues supongo que eso te hace tener una mayor conexión o posibilidad de que esa gente conecte contigo. La verdad es que ni lo sabemos ni nos preocupa demasiado. ¿Qué está leyendo ahora y si nos lo recomendaría? Pues ahora mismo estoy leyendo un manual sobre lo que se ha llamado la invasión de los pueblos del mar, que no se sabe lo que pasó en el año 1200 a.C., que hay como un blackout. Mi profesora Ana Vázquez Hoyos siempre decía que es como si en una película tú estás viendo al Neandertal y de repente ves al hombre en la luna y no sabes muy bien lo que ha pasado en medio. Pues aquí es al revés. Aquí había una serie de grandes civilizaciones y de repente nos fundimos a negro y es como que todo da un pequeño retroceso. Es una época muy interesante. Sin lugar a dudas. De la biblioteca a la hemeroteca. Recopilaciones de sus intervenciones en la prensa diaria, semanal, revistas del corazón, nunca faltan. Fuente de noticias entre portadas y reportajes. ¿Para cuándo una Alaskapedia? Estaría bien, pero a mí me da pereza. Eso lo tiene que hacer otro y que lo sepa todo. Hay un par, 3 personas, 4 como mucho, de las que han estado ahí desde el principio y podrían hacerlo perfectamente, pero creo que nunca se puede abarcar todo. A mí me pasa que con la irrupción de la era digital, que parece que hay más cosas y está todo, yo creo que hay menos cosas y no está nada en el fondo, porque las cosas que están en papel y que yo siempre procuro guardar,
es más fácil luego consultarlas. Si te fijas cuando vas a buscar una información en Internet, salvo que vayas a canales muy específicos y muy especializados, está todo repicado. Es decir, Alaska nace en el 63 en México y viene y tal, Alaska nace en el 63 en México y ya no encuentras más, no hay mucho más. Así que yo no soy una coleccionista de la era digital. Y de la hemeroteca a la discoteca, ¿qué le parece el resurgimiento del disco de vinilo, el LP o el microsurco? Pues me parece un poco tontería musicalmente. Me parece maravilloso desde el punto de vista estético, que para mí es inseparable de lo otro. Es decir, las portadas tenían un sentido cuando las podías ver en tamaño 12 pulgadas o por lo menos 7 pulgadas. Desde luego, ver una portada en el formato CD es un chiste y es un timo. Y no me extraña que la industria de la música haya colapsado, porque lo que vendes en un CD musicalmente seguramente es mucho más fino y mucho mejor, pero estéticamente es un horror. Así que nosotros seguimos sacando vinilos porque nos gusta seguir viendo la portada en grande, pero no deja de ser una moda que no sé si va a pasar a la siguiente generación. Sí, lo de los vinilos es que son dos obras de arte, el contenido del disco y lo que es la carátula. Exacto. En pura reinvención, sus discos son muy valorados en todo colección y van desde Caca Deluxe, Alaska y Dinarama a Fangoria, más las colaboraciones y recopilaciones, que hay unas cuantas. ¿Qué se siente al ser una autora clásica, un modelo digno de imitación en el arte? Pero eso se tiene con la edad, que es muy fácil, tú solamente tienes que aguantar. Cualquier artista actual, bueno, ya ves tú el revuelo que se armó con la misma Rosalía, que tenía 25, 26 años. Cuando Rosalía tenga, bueno, para mí es incuestionable con 25 años, pero cuando tenga casi 60 años va a ser ultra incuestionable. Es todo cuestión, si tienes detrás una biografía, pues ya está todo hecho. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Antes comentábamos lo del estilo kitsch, la arquitectura, la estética del relax de los años 50, cuando se vivía con la amenaza de la bomba atómica. ¿Y cuál es la respuesta al vivir siempre con miedo? Pues se llama vida. Entonces en tu mano está, es muy fácil decirlo aquí hablando contigo, y no tener miedo o tener menos miedo o no estar todo el rato angustiado. Ahora, con las cosas que nos han pasado en los últimos años y que nos siguen pasando, con una guerra en el continente, la gente que es más joven pues seguramente pensará que vaya lo que me ha tocado vivir, pero nosotros empezamos a ir atrás y vamos a las Torres Gemelas o vamos a Bosnia y los Balcanes o vamos a, yo qué sé, en la época de vivir con la amenaza nuclear, cada semana era la última de la vida. Siempre es así, la vida es eso. ¿Qué puedes hacer? Bueno, pues dedicarte a mirar las cosas que te gustan y no recibir toda esa, no sé cómo llamarlo, iba a decir, ese camión de basura de información que recibes cada día y que es un susto. O sea, si tú miras la información cada día, pues no saldrás a la calle porque te van a atracar en la esquina, no va a haber luz, no va a haber comida, te vas a morir. Y aunque sea así, cuando llegue, pues llegó y te moriste, pero no puedes estar viviendo con esa angustia. ¿Alguna pieza, Alaska, que se le esté resistiendo por si algún fan que escucha el podcast de Todo Colección le ayuda a encontrarla? Ah, qué buena pregunta. Déjame pensar ahora mismo. Es que ahora me he quedado en blanco, pero sí que hay cosas que cada cierto tiempo volvemos a mirar y que recuperamos, pero es que no quiero parecer soberbia, pero es que lo que busco encuentro. Cosas rarísimas como un cabecero de metacrilato con forma de corazón de la marca Vidal, que fue muy famosa en los años 80, lo acabé encontrando. Es solo cuestión de paciencia. ¿Qué futuro adivinó con la bola de cristal? Pues no soy yo muy de futuro. Un futuro muy corto. Yo unas miras muy cortas, como de aquí a enero o febrero, y así toda mi vida. Hablando de hallazgos, ¿dónde podemos ver próximamente a Fangoria de gira? Pues ahora, a ver si me acuerdo, todavía nos quedan Crevillente, Castellón, Jaén, Zaragoza, Mazarrón, Torrevieja, La Manga del Mar Menor. Me faltan 2 o 3 que ahora no me acuerdo y luego cerramos temporada el 5 de diciembre en Madrid. Ahí sí que cerramos temporada y ya hasta primavera no volveremos a tocar. Estupendo, se merecen un descanso porque llevan un verano que no han parado.
Por cierto, su última adquisición en Todo Colección. Nuestra última adquisición en Todo Colección es un número de la revista Party que estábamos buscando, de esos que se te resisten pero acaban apareciendo. Luego, ¿qué más ha llegado? Déjame pensar, déjame echar un... Es que te voy a decir lo que ha pasado, estamos pintando la casa, entonces está todo recogido, entonces no tengo referencia de todo lo que hemos comprado últimamente. Mario compró una biografía de Miguel Bosé, pequeñita, que se editó creo que en el 79 o en el 80 y que nos faltaba, no me acuerdo ahora, qué horror, un juego de baño de esos para, ¿sabes? Con el toallero, que viene todo de metacrilato y cromado. Muy setentoso, ¿no? Ese es más ochentoso. Es que hay una gran diferencia entre los 80 y los 70 y la gente todavía no lo sabe. Y no lo pone bien, ¿sabes? Cuando ponen cosas, pues años 70, toallero años 70. No, ese toallero es años 80. También, ¿sabes qué ha pasado en Todo Colección? Al principio, los vendedores no tenían una conciencia muy clara del objeto que vendían. Es decir, no lo sabían describir bien para las búsquedas. Y con el paso de los años, la última, yo no sé si llevamos en Todo Colección 15 años aproximadamente, más seguramente desde el 2003-2004, no me acuerdo. En los últimos 10 años se nota que la gente sabe ya mejor describir el objeto que quiere vender, que sabe un poco cómo referenciarlo para que tú puedas llegar a él. Y es una muy buena puntualización porque una buena descripción en el buscador ayuda mucho a los coleccionistas. Mira, me acabo de acordar también un juego de una cubertería de los años 70 que es cromada y dorada, también compramos, y luego lotes de vajilla Duralex, tanto verde como ahumada como ámbar, pero en paquetes sin abrir, tienen que estar sin estrenar. Curioso, sí, Duraley, era curiosísimo. Alaska, ¿qué destino ideal le gustaría para su colección? Pues, a ver, esto es como muy raro, pero yo creo que cuando yo no esté, lo que quiero es que vuelva a circular. Se lo leí una vez al marido o pareja, que no creo que estaban casados, no lo sé, de Yves Saint Laurent, cuando hizo la subasta después de su muerte. También te tengo que decir que el Warhol no lo subastó, siempre te quedas con algo. Pero dijo, quiero que esto vuelva a dar la vuelta por el mundo y que llegue a la gente y la haga feliz de la misma forma que hemos sido tan felices buscando cada una de estas piezas. Y me pareció que define perfectamente. Yo por mí, una gran subasta y que cada uno se quede lo que quiera. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección. Llega el momento del minuto de oro, el consejo o la reflexión para él y la coleccionista. Pues, a ver, el hecho de que ya estemos todos metidos en esta página buscando nuestros intereses, ya yo creo que da una pauta de lo que somos cada uno, de lo que nos interesa y de cómo apreciamos los pequeños detalles de las cosas que ya no existen o que no se pueden conseguir. Creo que es seguramente de todos los que estamos hablando y que formamos parte de esta gran familia, estamos mucho más cómodos con el objeto que con ese objeto que no existe, que es el mundo digital. Si queremos un libro, lo queremos tocar. Si queremos un disco, también lo queremos tocar. Y si queremos apreciar las cosas que se hacen, pues queremos que estén ahí y las podamos encontrar. No sé qué demonios van a hacer en el Todo Colección del 2024, porque no van a tener nada que vender. Así que vamos a aprovechar que estamos en la edad de oro de los objetos y podemos disfrutar buscándolos y encontrándolos. Alaska, muchas gracias, muchísimas gracias por habernos atendido con tanta amabilidad en el podcast de Todo Colección. Le deseamos muchos éxitos, larga vida y prosperidad artística y coleccionista. Pues sí, exacto. Yo también a todos los que hacéis este podcast y a todos los que lo escucháis, os deseo lo mismo. Pues un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Un besazo. Gracias. Chao. Adiós. Pues ya ves, los personajes famosos, al igual que tú, también tienen su corazón coleccionista. Si acabas de aterrizar en el podcast de Todo Colección, te recordamos que tienes más de 120 episodios con el de Alaska 121, 121 episodios a tu disposición
entre los que destacan varios programas dedicados a la música. Por ejemplo, el número 5 de Guateque Discos con Rafael Rubiano, todo un maestro. El podcast 23 con Carlos Ballester, especialista en discos de pizarra, o Xavier Domínguez, que en el episodio 43 nos detalla las peculiaridades de los vinilos japoneses. Y no podemos olvidar a José Arteaga, que en el episodio 68 nos adentra en la colección Gladys Palmera de sabrosona música latina. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast, Todo Colección te cede el turno de palabra. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por dejarnos un comentario. Ya sabes, es fácil, gratis y un me gusta, un sencillo me gusta con el pulgar hacia arriba, nos anima a continuar con esta tarea divulgadora de la cultura del coleccionismo. El coleccionismo es cultura, no lo olvides. Si quieres sumarte a esta apasionante misión, envíanos un email a comunicación@todocoleccion.net. Insisto en que te cuides y te recuerdo que para tus compras y ventas, con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC, la vida es más sencilla. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los buenos recuerdos, los mejores recuerdos musicales. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.